bien, buenos días a todos. Dejamos al Libertador pues allá en Mantecal, llega a Guadualito, todavía Venezuela. Allí se encuentra en Guadualito o Guasdualito al general José Antonio Páez. Tienen algunas conversaciones, algunas discusiones y acuerdan Simón Bolívar y Páez que Páez se quedara en el Apure. Recordemos que son dos ríos paralelos. El río Arauca, que hoy es límite de Colombia y Venezuela, y paralelo a él está el río Apure en el estado de Apure. Ambos se dirigen al río Orinoco. Entonces, conviene que Páez se quede en el Apure con 1.000 hombres de caballería para que obren sobre la provincia de Barinas, que es la provincia que está cerca ya a la montaña, la cordillera oriental, y tenga cerca los valles de Cúcuta. Esa es la misión de Páez. Distraer. En la guerra es muy importante la distracción, y eso es lo que hace Bolívar, porque tiene enfrente al ejército más importante de la Reconquista, que es el de Pablo Morillo. Morillo está en Venezuela. Bolívar quería atacar Caracas y ahí es donde, después de recibir la información de lo que había hecho Santander, dice, allá hay un ejército muy importante, distraigamos a Morillo, y entonces se envía como factor distractivo a Páez a los valles de Cúcuta por la montaña de San Camilo, para evitar que Morillo comprenda que su verdadero objetivo era otro, y era ir a la Nueva Granada. Morillo estaba convencido entonces que Bolívar continuaba con su idea de retomar Caracas. También quería Bolívar que Páez entretuviera a La Torre. El mariscal La Torre estaba también en esa zona de Pamplona, de Cúcuta, que dirigía la quinta división del ejército expedicionario español, para que La Torre no se internase en la Nueva Granada. ¿Qué pasa? Cuando ya los llaneros, recordemos que este es un ejército de llaneros, donde la gran fortaleza es la caballería, que se mantiene en los llanos orientales de Venezuela, en que el tema va a ser por montaña, empieza a haber molestias y deserciones. Muchos empiezan a decir que no van por ese camino. Fue el caso del coronel Iribarren, que deserta con todo su escuadrón desde Guasdualito. Tampoco quiso el coronel Rangel, pero porque no pudo seguir por enfermo. Y el resto del ejército, al frente, bajo el mando supremo de Bolívar, pasa el río Arauca. 11 de junio, observen las fechas, 11 de junio de 1819. Allí ya el ejército se percata con absoluta certeza que la ruta de Bolívar estaba dirigida hacia la Nueva Granada, no hacia Venezuela. Se unen todos en el pueblo de Tame, ya en la provincia de Casanare, ya están en la Nueva Granada. Recordemos que la provincia de Casanare fue la única provincia libre en medio de esta reconquista española, y allí se encuentra con la famosa división de vanguardia que mandó el general Francisco de Paula Santander y que había organizado. Santander entonces le entrega a Bolívar un gran ejército. Ya el ejército libertador en Tame dispone de 2.500 hombres y se reúnen en la ciudad de Pore el 25 de junio, prontos ya a invadir el territorio granadino. El ejército se dirige hacia la cordillera oriental colombiana por el camino de Morcote, con el designio ya definido de atravesar el famoso páramo de Pisba. A los 4 días ya estaban inutilizadas todas las caballerías que venían de los llanos, y mucha parte del ganado en pie que iba de repuesto estaba agotado. ¿Por qué era subir?
la Gran Cordillera. La vanguardia, el general Santander. Se encuentra en el sitio de Paya, el 27 de junio, la primera oposición de los ejércitos del rey. Y el 27 de junio se da la primera escaramuza. Victoria de Santander. Las primeras tropas avanzan y los fugitivos de ese encuentro en Paya inmediatamente dan aviso a los realistas, o sea, a Barreiro, de que por el lado de la cordillera oriental los insurgentes, que así los llamaban ellos, se acercaban. Esa es la primera sorpresa. Imagínense, porque Morillo los estaba esperando era en Venezuela, y miren dónde aparece el ejército libertador. El 6 de julio, luego de atravesar la cordillera, aparece el ejército republicano en el pueblo de Socha, que pertenece a la provincia de Tunja, y entonces se encuentra en posesión del hermoso valle del Sogamoso. Allí Barreiro, el coronel español, tenía su cuartel general, y Bolívar despliega toda su energía y su actividad en juntar caballos y armar a sus jinetes, porque en esa travesía perdieron prácticamente toda su caballería y necesitaba reforzarse el ejército. Reúne municiones, los pueblos empiezan a colaborarle, los pueblos de la Nueva Granada se percatan de que el ejército libertador ya está en lo que hoy llamamos Boyacá, en ese momento es provincia de Tunja, y se destacan los tres grandes jefes que acompañan a Bolívar en esta travesía por el páramo de Pisba: el general Sublet, el general Anzoátegui y el general granadino Francisco de Paula Santander, que era el que más trabajaba, según testigos presenciales de mucha respetabilidad, y que aseguran que a Santander se debió en mucha parte el éxito de esta campaña libertadora de 1819. Bolívar envía partidas de sus soldados en todas direcciones, por un lado para que molesten al enemigo, por otro lado para animar a los pueblos, para que se conmueva de lo que está pasando, y envíen armas, comida, soldados, caballos y cuantos socorros podían dirigirle a los amigos de la independencia. Muchos soldados corren a alistarse en las filas, muchos soldados granadinos. Entonces, lleva ya 5 días el ejército bolivariano, el ejército de la Nueva Granada, descansando allá en ese fértil valle de Sogamoso, cuando se presenta el ejército español con más de 1000 hombres de infantería y 180 hombres de caballería sobre Corrales y Gámeza. Y allá se genera una tremenda batalla, la batalla de Corrales y de Gámeza, donde también recordamos la famosa peña de Tópaga. En toda esa zona hay una batalla fuerte, los molinos de Tópaga. Durante 8 horas se combatió valerosamente por lado y lado. Fue una batalla donde no hubo vencedores ni vencidos. Los realistas se retiran ordenadamente, los patriotas se mantienen allí, y Bolívar, después de esa primera batalla formal, resuelve esperar a la Legión Británica. Recordemos que los británicos atravesaron con Bolívar el páramo de Pisba, pero estaban atrasados, no llegaron con la vanguardia. Había que esperar allá a Rooke, a O'Leary, a todos estos británicos que vinieron después de las guerras napoleónicas, y al mismo tiempo espera allí, en esa región, para esperar que Páez adelante sus operaciones sobre los valles de Cúcuta, según lo había concertado con él, para no permitir que realistas llegaran a auxiliar a la Nueva Granada.
Aparece Bolívar con todas sus fuerzas en el fértil y poblado valle de Serinza. Barreiro deja Tópaga, donde se había enfrentado antes con los patriotas, y se sitúa y fortifica en los molinos de Bonza, tratando de cubrir el camino que conduce a Santa Fe, la capital del virreinato. Bolívar se apodera de un país abundante en recursos, toda esta zona es muy rica en comida, completa la remonta de su caballería, que es el arma que le inspira la mayor confianza, porque es el arma que estuvo con él todos estos años allá en los valles del Orinoco. Fija sus cuarteles en los corrales de Bonza. Ya estamos en el 20 de julio de 1819. Viendo Bolívar que tenía que actuar, que no podía esperar que los realistas reunieran mayor número de tropas o que Morillo les enviara auxilios desde Venezuela, mueve su ejército. Aquí viene un tema muy importante, el corazón de la campaña libertadora. Mueve su ejército por el camino de la hacienda del Salitre, en Paipa. Esa hacienda existe, hoy es un hotel maravilloso y los invito a que la conozcan, porque en ese escenario de esa hacienda es donde se dan estos sucesos que vamos a narrar. Mueve su ejército por el camino de la hacienda del Salitre, en Paipa, donde meditaba atacar a los españoles y obligarlos a salir de sus campos fortificados. Estamos en el 25 de julio de 1819. Los patriotas pasan el río Sogamoso cuando se presentaron las tropas realistas en lo que se llamaba el Pantano de Vargas. El Pantano de Vargas. Bolívar ocupa algunas alturas hacia el oriente. Barreiro, que está presente, dispone que sus cuerpos de infantería, que es tremenda la infantería española, toma las colinas, que es donde mejor se defiende la infantería, en las colinas, que dominan la posición de los republicanos. Allá también establece su artillería, sus cañones, y se traba tremenda batalla. Hay una resistencia muy vigorosa de los realistas, atacan por la derecha, por la izquierda los patriotas, los realistas envuelven casi todo al ejército independiente. El ejército independiente está sufriendo un fuego horroroso, no ven salida y parecería que la destrucción del ejército libertador, que estaba allí el grueso del ejército, ya estaba Sublet, estaba Anzoátegui, estaban los británicos, estaba Santander, parecería que la destrucción era inevitable. O sea, el momento era crítico este 25 de julio y Bolívar piensa en retirarse porque uno no puede suicidarse. Y ya tenía la decisión tomada cuando aparece el coronel venezolano Juan José Rondón, el jefe del ejército de caballería, se pone al frente y entonces viene la famosa frase, general, diciéndole a Bolívar, permítame a mí entrar en batalla. Mis soldados aún no han entrado y queremos participar de esto, no de la orden de retirada. Y viene la famosa frase de Bolívar a Rondón, que le dice, pues coronel, salve usted a la patria. Y es donde organiza su caballería. Dicen las anécdotas que enlazan las colas de los caballos, se forman en una fila tremenda y da la orden de ataque para alcanzar la artillería que estaba haciendo estragos en el ejército libertador. Vino la carga famosa de caballería de Juan José Rondón, que dirigía la columna de caballería del Llano Arriba, hizo prodigios de valor, restableció la batalla, trepó por los cerros donde estaba la infantería española, donde estaban los cañones, se toma la artillería, y es la victoria, Los españoles, los realistas, fueron desalojados de todas sus posiciones,
el 25 de julio de 1819 y esta queda libre. La lluvia y la noche hacen que termine la batalla, pero fue una victoria importantísima. Yo creo que es la victoria militar más importante en la gesta de la independencia. 25 de julio de 1819. Y la noche y la lluvia logró salvar a la división española de una derrota completa. Es decir, los realistas tuvieron la oportunidad de retirarse en orden con Barreiro, tratando de llegar lo más rápidamente posible a Santa Fe. Allí la Legión Británica hizo importantísimas actuaciones de valor y se hizo y allí muere Rooke, el general James Rooke, que dirigía la Legión Británica. Recordemos que tuvo una herida brutal en el brazo, le tuvieron que cortar el brazo, hubo una gangrena y en la hacienda del Salitre, pues dicen las historias que levantó su mano y dice, pues muero por mi patria. ¿Cuál patria? Pues esta que me vio morir, Rooke. Por eso es tan importante todos estos apellidos ingleses, escoceses, que se quedaron acá y que aquí murieron y derramaron su sangre y deben ser recibidos como hoy, como colombianos. Después de esa reñida acción del Pantano de Vargas del 25 de julio, el ejército independiente se devuelve un poco, se sitúa nuevamente en su campamento de los Corrales de Bonza, ocupa una fuerte posición, los españoles acampan en el pueblo de Paipa, siempre tratando de cubrir la retirada hacia las ciudades de Tunja y de Santa Fe. Así quedan las cosas desde el 25 de julio, hay como un reposo en las acciones militares. 5 de agosto, Bolívar se mueve y ocupa Tunja. Después de que se conoce que las tropas reales iban a pasar por el puente de Boyacá, que así se llamaba el puente que cubría la ruta y que cruzaba el famoso río Teatinos, los republicanos deciden marchar por el camino principal que desde Tunja sigue a Santa Fe, para impedir el paso a los españoles y obligarlos a dar una batalla. ¿Por qué? Porque cuando ya un ejército está en retirada porque ha perdido la gran batalla, la del Pantano de Vargas, lo que hay que hacer es perseguirlo a marchas forzadas, y eso fue lo que hizo Bolívar, perseguirlo, obligarlo a dar batalla para acabarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que ocurre el 7 de agosto. El 7 de agosto logra darle alcance Bolívar a ese ejército de Barreiro que iba en retirada hacia Santa Fe. Cuando se acercaba al puente de Boyacá, el enemigo creía que era un cuerpo de observación el que los había alcanzado, envía a los cazadores para que atacaran ese, entre comillas, cuerpo de observación, y de repente se encuentran con que toda la infantería patriota se presenta en columna sobre una altura y que estaban dominando la posición enemiga. La situación es absolutamente crítica. Allí se enfrentan 2.500 hombres del ejército español, 400 de caballería, 2.500 de infantería. Los patriotas se enfrentan con 2.000 hombres de infantería y toda la caballería del llano, liderada por Rondón, el héroe del Pantano de Vargas. Están todos los generales, Anzoátegui controlando el centro, o sea, el grueso del ejército. Controla el centro y la derecha, y Santander la izquierda. Se da la batalla
y viene el triunfo de lo que llamamos en la historia la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, sobre el río Teatinos, en el llamado Puente de Boyacá. Fíjense que el nombre de Boyacá todavía no existe, estamos hablando desde la provincia de Tunja. Los frutos de esta brillante jornada del 7 de agosto fueron 100 realistas muertos, más de 1.600 prisioneros. Se tomó al enemigo todo el armamento, la artillería, las municiones y lo más importante, queda prisionero el comandante general del ejército español, Barreiro, y su segundo, el coronel Jiménez. Entre los muertos está el coronel Tolrá, aquel que había en algún momento controlado la provincia de Antioquia. Anzoátegui participa activamente en esta batalla. Santander, Rondón. Se derrota al ejército. Aquí hay una anécdota que vale la pena contar, y es cómo cae preso Barreiro. Barreiro ve que todo está perdido, trata de esconderse en una roca y allá lo alcanza a ver un soldado. Este soldado patriota va, lo distingue, Barreiro le ofrece dinero, trata de sobornarlo y este maravilloso soldado le dice estas palabras que uno recuerda en las clases de historia: coronel, arre o lo arreamos. Y sigue la persecución, porque parte del ejército español se huye tratando de llegar a Santa Fe. Santander, a la cabeza de la vanguardia, persigue a todos los dispersos hasta el pueblo de Ventaquemada. Ya no hay ejército, ya el ejército español está acabado, hay unos fugados. Luego manda al teniente coronel Mujica a continuar la persecución. El Libertador se le une a Santander en Chocontá y quiere llegar rápidamente a Santa Fe. En Santa Fe nadie temía una derrota de Barreiro, porque todo el mundo estaba convencido de que Bolívar estaba en Venezuela. Pues vamos a decir, el factor sorpresa que es tan importante. Es más, la información que llegó a Bogotá era que los combates en Gámeza, aquel que habíamos hablado antes de Vargas, y Vargas habían sido victorias del ejército realista. Recordemos que la Verdad es la primera víctima de la guerra. O sea que en Santa Fe, de un día a otro se aguardaba la noticia de la destrucción de lo que ellos llamaban los bandidos que acompañaban a Bolívar y la muerte o la prisión de Bolívar. Tenían absoluta confianza en el ejército dirigido por Barreiro. Pero en Bogotá de repente aparece a las 7 de la noche del 8 de agosto un oficial realista, don Manuel Martínez de Aparicio, se dirige a la casa del virrey Sámano, le cuenta la noticia de la derrota de Vargas, la derrota de Boyacá, y le dice: todo está perdido, no hay ejército, pronto llegará Bolívar. ¿Qué pasa en ese momento? El 8 de agosto. El terror se apodera del Sámano y de todas las autoridades, el descontrol es total. Lo mismo que todos los españoles y americanos que fueron enemigos de la independencia. Y a todos les pareció que Bolívar en cualquier momento entraría a sangre y fuego, recordando la guerra a muerte, desde Trujillo de 1813, 1814, 1815. Y entonces, toda la noche del 8 de agosto se la pasa Sámano preparándose para emigrar. Y fue tanto el aturdimiento que hubo muchos empleados de la corona que no tuvieron noticia de lo que había pasado. Sámano sale de Bogotá en esa noche del 8 de agosto, despavorido, hacia Honda para tratar de subir por el río Magdalena hacia
Cartagena, que queda en el mando el coronel Sebastián de la Calzada. En el Puente del Común, hoy lo que conocemos allá todos en Chía, a 6 leguas de Santa Fe, fue informado el libertador de la huida del virrey, del abandono absoluto de la capital, y ve que eso es un peligro, porque no hay autoridad en Bogotá, no hay nadie. Y recuerden pues que siempre en un poblado hay bandidos, hay ladrones, hay violadores. Entonces, vuela literalmente hacia la capital, porque la capital está abandonada. Imagínense el desorden, la locura que pudo generar el abandono de todas las autoridades españolas. Solamente logra reunir a algunos pocos y a galope se va a Bogotá con algunos edecanes y sirvientes, lo que le permite entrar en Bogotá el 10 de agosto a las 5 de la tarde, y la gente se entera y sale a recibirlo con todo el júbilo y entusiasmo que inspiraba en ese momento la entrada de Bolívar. Es decir, por primera vez se sentían nuevamente felices de verse libres de la tiranía española. Apenas el pueblo podía creer lo que estaba ocurriendo. Y Bolívar fue mirado como su ángel tutelar y libertador. Es tan importante esto que preferimos dejar acá para luego explicar algunos temas administrativos, porque esa llegada de Bolívar sin el ejército, inclusive fue temerario, porque pudo haber algún enemigo del ejército libertador y haber cometido, y les pudieron haber disparado. No tenía gente que lo protegiera realmente, pero esa fue la decisión de Bolívar, y la estupefacción. El pueblo está estupefacto y feliz de ver nuevamente la patria en manos de nuestros soldados, los que nacimos o los que nacieron en estas tierras y que habían declarado la independencia absoluta. La semana entrante nos vemos en otro capítulo. Feliz día.